reuniones pasadas, nosotros hemos estado hablando del perdón y de la familia. Y esta semana pasada, a medida que yo iba buscando por los canales de la televisión donde dan programas, donde hay hermanos en la fe predicando el Evangelio, tuve la oportunidad de ver y escuchar a diferentes ministros de diferentes lugares, donde la administración que ellos traían era basada en el perdón y en la familia. Y yo pensaba, esto no es casualidad. El Señor quiere que pongamos mucha atención, máxima atención al tema de la familia, del perdón, de la reconciliación. La Biblia dice en 2 Corintios 5 que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Y cuando hay que reconciliarse entre dos personas es porque hay algo que está mal entre esas dos personas. Por eso es que tiene que haber el perdón, el mutuo acuerdo, para que haya la reconciliación. Tanto en amistades, en hermanos en la fe, como en la vida matrimonial. Damos gloria a Dios porque Dios, sabiendo que nosotros no podíamos reconciliarnos con Él, ahí es donde Él toma la iniciativa y envía a Jesucristo, pero no lo envió solo porque Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo con Él. Y Él quiere un pueblo reconciliado, no solamente con Él, por medio de Jesucristo, sino un pueblo reconciliado también entre aquellos que servimos al Señor. Pero si hay algo en la tierra, esto lo hemos hablado y hay que estarlo repitiendo, si hay algo aquí en la tierra que es la sombra de la realidad de Cristo y la iglesia, es el matrimonio. Amén. Por eso es que esto hay que tomarlo en serio y darle la seriedad que esto amerita. En Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo, para referirse a Cristo y la iglesia, a quien él coge como ejemplo es al matrimonio. Y él dice, y repite lo que se dio en Génesis cuando Dios le edificó a la mujer al primer hombre que fue Adán. Cuando Adán la vio, la expresión de Adán fue la siguiente: esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso, porque de Adán fue tomada. El apóstol Pablo hace referencia a eso que sucedió, y cuando habla del matrimonio dice que la esposa y el marido son carne de su carne y hueso de su hueso. O sea, habla de la mujer hacia el marido. Pero Pablo dice, grande es este misterio. Así es que no me pregunte nada más, porque el apóstol Pablo dice que esto es un misterio. O sea, no me pregunte cómo es que la carne de mi carne y hueso de mi hueso. Yo no les sé explicar, porque el apóstol Pablo dice, grande es este misterio. Pero él lo trajo como ejemplo y dice, pero yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Wow. Y en el libro de Génesis, en el capítulo 1 y verso 26, quiero
hacer este paréntesis para decir lo siguiente. Se nos está prohibido ir más allá de lo que está escrito. Las especulaciones en el reino de Dios no sirven. De hecho, en Deuteronomio 29 y verso 29, mire lo que dice la palabra. Dice que las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas a nosotros. Así es que lo que Dios nos ha revelado es más que suficiente para que nosotros vengamos a Cristo Jesús, seamos salvos y seamos para la alabanza de la gracia de Dios mientras estamos aquí en el planeta Tierra. Hasta ese momento glorioso que esperamos, en Cristo Jesús que regrese, como lo dijo Pablo a Timoteo, es Cristo nuestra esperanza. A los Colosenses Pablo le dijo, cuando le escribió en el pasado, que nos lo dice hoy a nosotros, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pero para hablar del matrimonio, yo quiero ir a Génesis, para que Dios, en su infinita misericordia, y en aquellos que tienen el deseo de recibir revelación de parte de Dios, no solamente se queden con lo que puedan escuchar en este mensaje, sino que cada uno seamos diligentes y cuando salgamos a nuestros hogares seamos disciplinados y saquemos tiempo para orar e ir a la palabra de Dios, a la palabra escrita, para que Dios nos siga dando revelación y que seamos imitadores de los bereanos, que cuando Pablo y Silas le predicaban, ellos escuchaban, como están ustedes aquí ahora escuchando, pero dice la Escritura que luego ellos iban a la Escritura para ver si aquellas cosas que Pablo les decía eran verdad. O sea que esto, porque lo dijo el hermano fulano de tal, no. Yo voy a ir a las Escrituras para ver si lo que dijo el hermano concuerda con la enseñanza que Dios nos tiene, con la voluntad de Dios. Una demostración de un hombre y una mujer, aunque este no es el tema, demuestran que somos humildes o que somos humildes es cuando reconocemos que estamos equivocados y que nos equivocamos. Yo estaba trayendo una vez una palabra y yo le hice esta exhortación a los hermanos que pusieran mucha atención, que fueran a las Escrituras, porque yo era hombre y me equivocaba. El único que no se equivoca es Dios. Después que terminó la reunión, un hermano me llamó aparte y me dijo, se supone que un pastor no diga eso que usted dijo, que yo dije. Pues usted le dijo a los hermanos que usted se podía equivocar. ¿Y acaso estoy mintiendo yo? Claro, yo entiendo que cuando no hay la visión de lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, cometemos estos errores. Porque en el cuerpo de Cristo, una de las cosas que debemos de entender en la práctica, más que entenderlo en la práctica, es que nos necesitamos los unos a los otros. Lamentablemente, es bíblico que esté la función del pastor, amén. Pero el pastor no es para ponerlo en un pedestal. Los pedestales se hicieron para las estatuas.
Por eso es que hay mucha gente que han caído, siguen cayendo y caerán en el error. Porque cuando se enfrentan frente a un hombre que tiene una facilidad de expresión, que es bien articulado en su mensaje, es un hombre que la inteligencia humana se le sale por los poros. Pero aquellos que le están escuchando no ponen atención cuál es el contenido del mensaje. Y en vez de enamorarse de Cristo, se enamoran del que está predicando. Aleluya. Y si el que está predicando dijo un disparate, pues ellos dicen amén. Y le siguen y caen en el error. Por eso es que hoy hay muchos hombres que se conocen que están en el error, que han caído en el error, pero miren cuántas personas son los que le siguen. Y en esto que estoy diciendo me veo obligado a citar la escritura que bastantes veces yo cito. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 3. El apóstol Pablo dice: si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, oiga esto, está envanecido y nada sabe. Aleluya. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 3. Nada sabe y delira acerca de cuestiones necias, las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, mala sospecha. Oiga esto, de hombres corruptos que están privados de la verdad. ¿Está claro? Ahí eso no hay que ir a instituto. Hay que orar mucho para recibir revelación de eso no está difícil de entender. Y en Génesis capítulo 1, vamos a ver el orden de creación de Dios. Para que a medida que vayamos desarrollando esta palabra, recordando muchas cosas que ya las hemos ministrado, entendamos que Pablo dice en 1 Corintios 11 que en el Señor, ¿quién es el Señor? Cristo. El hombre no es sin la mujer y la mujer sin el hombre. Una de las cosas por las cuales vino Cristo es a tomar a la mujer y sacarla de donde el hombre, no Dios, de donde el hombre la ha ubicado en un lugar de desprecio, de menosprecio, como un ser secundario, como algo que es un objeto, como la nevera. Yo abro la nevera y me acuerdo de ella cuando tengo sed. Voy, la abro y le exijo que me dé agua fría. Pero tanto la mujer como en el hombre, en el plan original de Dios, estamos al mismo nivel. Aleluya. Déjame ver si puedo decir un poquito de historia antes de entrar al texto bíblico. Si usted lee bien en el Viejo Testamento, cuando los judíos
están en su religión, el fariseísmo, el legalismo. Para el judío, pues la mujer, igual que para los árabes, que son descendientes de Ismael, eso es lo que es la mujer, un objeto, alguien que está para el servicio del hombre. Y luego, pues, no sigue valiendo nada. Inclusive, en el pueblo judío, si usted le bien la historia bíblica, usted va a ver que cuando un hombre se interesaba por una doncella, una jovencita, una de las cosas que hacía era, cuando lograba que el padre se la diera, porque era el padre el que tenía el control de decirle a la hija, tú te vas a casar con fulano. No es el que ella le gustaba, o al que a ella le gustaba, no es al que estaba en la voluntad de Dios, sino que el padre entendía que ese hombre, pues, tenía con qué comprar a su hija, pues, se la cedía. Por eso fue que Jacob tuvo que trabajar largo y tendido por Raquel. Y los árabes, entrar en negocio de camellos por una mujer, para ellos es algo normal, pero para Dios no. Y después que los judíos, los árabes, tienen a la mujer en ese lugar, cuando se unían en matrimonio, los hombres tenían el relajito, la costumbre de que como ellos se sentían ser los señores, los dueños, pues muchas veces el hombre rechazaba a aquella mujer que ya vivía con él como esposa, y era cuestión que él diera una falsa acusación en contra de ella, y eso se lo citaron a Cristo. Aleluya. Cuando hablaron del matrimonio, dijo, ¿pero qué? ¿Acaso Moisés no dio carta de divorcio? O sea, que podían divorciarse. ¿Qué fue lo que le dijo Cristo? Sí. Pero ¿por qué Moisés le dio la carta, la autorización de carta? Le traen a Cristo lo que está pasando ahora, pero Cristo lo lleva al principio. De paso, nosotros necesitamos recibir revelación de Jesucristo a través de las Escrituras. Pero de Cristo no se recibe revelación únicamente estudiando el Nuevo Testamento. Porque cuando Cristo está hablando con los caminantes de Maús, le dijo que era necesario que en él se cumpliera todas las cosas que había dicho Moisés, los profetas y los santos. ¿A dónde fue Cristo? A la historia pasada. Así es que tenemos que pedirle a Dios, porque este libro que le llamamos de la Biblia, porque tiene 66 libros, el tema principal de Génesis y Apocalipsis es una persona, es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Pero yo me atrevo a decir que no solamente estamos llamados a ver a Cristo en las Sagradas Escrituras desde Génesis, sino que también ver a Cristo y la que ha de ser la esposa de Cristo, que es la iglesia. Aleluya. Porque si en Romanos capítulo 5, verso 14 leímos que Adán, aquel primer Adán que creó Dios del polvo de la tierra, era figura. Adán, usted sabe qué quiere decir hombre, ¿no? Para Dios hay dos hombres. Está el primero que fue hecho del polvo de la tierra
Y según 1 Corintios 15 está el postrer Adán, o sea, el último hombre, ¿qué es quién? Cristo Jesús. Pues si ese primer hombre era figura de Cristo, cuando Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo, que le iba a ser una compañera idónea, entonces, ¿de quién es figura la compañera idónea de Adán? De la iglesia. De la iglesia. Y una de las cosas que nosotros tenemos que ver, que aprender, poner en práctica, es la forma que nosotros tenemos de hablar. Inclusive, esto que le voy a decir, yo lo logré ver, lo he logrado ver y escuchar a través de ministros reconocidos que tienen una palabra excelente. Pero como de vez en cuando y de cuando en vez estamos cometiendo errores, yo he estado pensando en esto y se lo voy a decir. Porque nosotros no estamos para imitar al mundo. E inclusive por esta bromita, porque lo están poniendo como broma, están mintiendo contra la verdad. Cuando hablan de la suegra, el que menosprecia a la suegra, ¿de quién es la mujer que uno tiene? ¿De dónde viene? Y se ha atrevido a decir ministros reconocidos. Por ahí dicen que por eso fue que Pedro negó al Señor. Y eso es mentir contra la verdad. Porque Cristo le sanó la suegra. Y la razón por la cual Pedro negó a Jesucristo era que todo lo que estaba escrito de Cristo tenía que cumplirse. Amén. Porque Cristo es nuestro, no solamente nuestro Salvador, Él es más que Salvador, es nuestro Señor. Y Él es nuestro representante. Y todo lo que Jesucristo pasó desde su nacimiento, que estaba escrito de Él, era porque la vida de desprecio, de rechazo, de todo lo malo que estaba sobre nosotros por causa del pecado, Él caminó. Él caminó, y por eso es que en Hebreos 7 dice que Él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero no pecó. Y cuando usted ve a los 12 discípulos, que Cristo los elige, los escoge, no fue que ellos eligieron a Cristo, fue que Cristo los eligió, porque esos fueron los que el Padre le dio. Y cuando usted ve a un Judas, que Dios Él le da el poder para predicar y sanar enfermos, al final lo ve vendiendo el maestro. Es para que entendamos que el día menos pensado a uno de nosotros, algún hermano nos va a vender. Y ya Cristo pasó por eso. Es para que usted y yo sepamos que si Pedro negó a Jesucristo, no, yo no lo conozco. Es para que usted sepa y yo que el día menos pensado, algún hermano delante de un público de alguien nos va a negar. En vez de presentarnos, este es mi hermano en Cristo, nos va a decir, mira, este es un amigo mío. Por la posición en que viven. A mí me ha pasado. Mientras estamos solos, mi hermano. Pero yo he estado con esa misma que me llamaba hermano, ante otros que son pudientes como ella. La primera vez que los conozco y que ellos me conocen a mí, me presentan como un amigo. Y en el árbol verde han pasado estas cosas que no se dejará en los secos. Pero gloria a Dios que estábamos secos
Pero hoy tenemos vida. Amén, aleluya. Alaba mi alma al Señor. Capítulo 1 de Génesis. Y verso 26. Escritura muy conocida. Dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Después que Dios dice que va a crear al hombre, mire para que lo va a crear. Dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Aleluya. Escúchame bien. Órale a Dios. Vaya a esas escrituras en su casa y usted va a ver que el señorío que Dios le da al hombre sobre todo lo creado, para que sojuzgara la tierra, tuviera dominio sobre los animales, no fue al hombre solo, porque en el verso 27 dice, varón y hembra los creó. O sea que esa autoridad que Dios está delegando para que se enseñoreara sobre todo lo creado, se le está dando al hombre y a la mujer. Yo creía y pensaba que las mujeres iban a decir amén, amén. Las hermanas están aquí. Y yo pensaba que los hermanos iban a hacer. Ahí vemos a la mujer y al hombre en el plan original de Dios. Ahora, recuerden, esto no se nos puede olvidar, porque si olvidamos esto, malinterpretamos el resto de las escrituras. Y Adán era figura del que había de venir, que es Cristo. Que la compañera de Adán, que Dios le iba a dar, entonces tendría que ser figura de la que ha de ser la compañera de Cristo, que es la iglesia. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Aleluya. Ahora, vamos a ir con cuidado. Cuando Dios tiene al hombre, recuerden que el que tiene poder creativo es Dios. Y recuerden que en Romanos capítulo 4, sí, porque es que hay muchas preguntas, hay muchos que quieren buscarle, como dicen por ahí, la quinta pata al gato, por ejemplo. Ustedes hermanos llaman programa que lo están televisando, programa televisivo, de preguntas y respuestas. Y esta persona pregunta, ¿por qué la Biblia no habla de elefantes? Porque estaban hablando de los dinosaurios. Perdón, sí, estaban hablando de un hermano que cree en la preexistencia, o sea, antes de Adán que había una existencia de animales y qué sé yo qué, y ahí él mete a los dinosaurios, ¿no? Que ahora no los vemos. En un momento dado tuvieron el peligro de extinción hasta que desaparecieron. Pero si usted entiende eso a la luz de lo que está pasando hoy, va a creer que los dinosaurios existieron, que eran parte de la creación de Dios. Porque no hay duda que el ser humano es parte de la creación de Dios. Y escúcheme bien, la humanidad está en peligro de extinción.
Aleluya. Este hermano dice que trae lo que él cree de antes de Adán. Por eso hay que tener cuidado, y quien lo está diciendo es un pastor, conferencista, a nivel mundial. Vamos al tema que nos compete, vamos a continuar. No acaba ahí. En el plano original de Dios, el hombre y la mujer están al mismo nivel, pero escúcheme bien. Esto lo hemos hablado y tengo que repetirlo. Para que el hombre cumpliera el deseo que hay en el corazón de Dios, en su plano original, es cuando el hombre es puesto, ¿dónde? En el huerto del Edén. Y allí es donde se pone para ver si pasa la prueba, para ver si puede ser aprobado por Dios. La palabra Edén significa placentero. Cuando Dios crea al hombre, lo pone en el huerto del Edén, o sea, en un lugar que lo que hay es placer, hay gozo, hay armonía, donde el hombre va a disfrutar de lo que ya Dios le tiene preparado. Y ahí es donde he puesto a prueba para poder ser aprobado por Dios, para que cumpla el plan de Dios. Y es que cuando es puesto a prueba y para que el hombre pueda llevar a cabo el deseo del corazón de Dios, tiene que comer del árbol de la vida. En otras palabras, desear y permitir que Dios se le meta por dentro, porque Dios es vida. Entonces, a la larga, es Dios a través del hombre tomando control de todo. Aleluya. Esto es de suma importancia, Aleluya. porque miren la exaltación que trajo el hermano William cuando hace una pregunta que muchos dicen, esto es difícil. No hay nada que Dios nos pida, que Dios sabe que sí se puede llevar a cabo. El asunto es cómo es que se va a llevar a cabo. Cómo va a tener su cumplimiento, o sea, lo que Dios ha dispuesto. Y como el apóstol Pablo entendió muy bien cómo era la cosa, entonces es cuando él dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque todo en la vida, todo lo creado por Dios funciona a través de leyes. A través de leyes. Está la ley del pecado, donde estábamos nosotros y nosotros no podíamos salir de ahí. ¿Por qué ahora nosotros podemos? O en nosotros se puede ver la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Porque Dios ha puesto en cada creyente una ley que es superior a la ley del pecado. Romanos capítulo 8 y verso 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Levante las manos y dele gracias a Dios porque esto es una realidad. Con nuestra fuerza no podemos. Pero cuando Cristo ascendió a los cielos, Él había dicho, no los voy a dejar huérfanos. Y vuelve a nosotros como el Espíritu dador de vida. Adorar en nuestro espíritu para que Él, desde dentro de nosotros, lleve a cabo su voluntad. Porque es Dios el que produce en cada uno de nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. No hay lugar para gloriarnos nosotros. Para darle gloria al hombre,
al ego, a la capacidad humana, pero el que se quiera gloriar, gloríese en Cristo Jesús. Amén. Alaba mi alma, Señor. Cuando Dios pone al hombre en el huerto del Edén, para que pase esa prueba, Dios le dice, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas de él vas a morir. Y está hablando Dios ahí de muerte espiritual. Ya sabemos la historia. Entonces Dios pone al hombre en el huerto. Antes de que el pecado entrara, es Dios el que dice. Dios es el creador y es Dios el que dice. Aquellos que están casados hoy aquí, aquellas que tienen marido hoy aquí, aquel que tiene mujer hoy aquí, escúcheme bien, porque usted está hoy casado con su esposa, porque usted tiene hoy su esposo. Ah, porque yo lo vi un día y me gustó y lo elegí, me cayó bien. Que cuando Adán vio a Eva, dijo, esto es carne de mi carne y hueso de mi hueso, y por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Por qué? Porque Dios había dicho, no es bueno. No fue Adán el que dijo esa expresión, fue Dios el que dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y para mí Dios me está diciendo, no es bueno que mi Hijo Jesucristo esté solo, le voy a hacer una compañera idónea. Aleluya. Gloria a Dios. Soy. Ahora escúcheme bien. Cuando se va a cumplir esa palabra, la Biblia dice que entonces Dios hizo caer en un sueño profundo a Adán. Ahí no aparece la palabra que Adán murió. La palabra muerte ahí no puede aparecer porque el pecado no ha llegado. Entonces Dios hizo caer en sueño profundo a Adán. Y de una de sus costillas que sacó le edificó a la que iba a ser la compañera idónea. Toda esa decisión y todo ese deseo es de Dios, no es de Adán. Y escúcheme bien, porque en el capítulo 2 dice que después que Adán le puso nombre a todos los animales, dice, y no se halló en todo lo creado, no se halló la compañera idónea que Dios quería para Adán. Cuando usted o yo le llamamos que este local es la iglesia, le estamos faltando el respeto a Dios. Estamos teniendo en poco la muerte de Cristo en la cruz. Por haber escuchado las enseñanzas de error. Cuando le decimos que este es el templo, que esta es la casa de Dios. Estamos diciendo que Dios es mentiroso, que falló, que la Biblia no es verdad. ¿Me está entendiendo, hermano? Ahora, escúcheme bien, porque la primera mujer que ha de ser la compañera del primer hombre, de donde sale, es el hombre. Después que Dios lleva a cabo esta forma de tener la primer pareja, de ahí en adelante, ahora no es las mujeres que siguen saliendo de los hombres. Ahora cambia. Ahora es que para que la tierra esté llena de hombres tienen que salir de la mujer. Aleluya. ¿Captó el pensamiento o no? Por eso Pablo, y repito lo que dijo ahorita, 1 Corintios 11, verso 14, dice Pablo, espérate, en el Señor, el hombre no es sin la mujer, La mujer sigue pero el la hombre. mujer sin el hombre. Al principio, la mujer no podía existir si no estaba el hombre.
porque fue del hombre que Dios la sacó. Pero después de esa primer pareja, ahora para la multiplicación, el hombre tiene que salir de la mujer. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Esto es un poquito complicado. Y esto no se puede despachar así de rápido. En media hora, en 40 minutos. Aleluya. Y como ya yo le dije, en tiempo y sombra, ¿qué es lo que, a quién es que se está refiriendo Dios? ¿Cuál es la revelación que debemos de ver ahí en el plan de Dios que es Cristo y la iglesia? La iglesia, la Biblia la trata y la compara con una mujer. Lea el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, hay muchas mujeres que tipifican la iglesia. La mujer de Isaac, María como judía también. A la nación de Israel, Dios le llama mujer, una mujer repudiada. Y si el pueblo judío, o los judíos y los árabes, para ellos la mujer es poca cosa, mucho menos valía una mujer cuando los demás sabían que el marido la había repudiado. La veían por la calle y ¿quién es esa? Esa es la repudiada. Una mujer como que no valía nada. Y Dios se presenta como su marido a la nación de Israel, pero por la desobediencia Dios le llama, la compara con una mujer repudiada. Pero si usted se ve al profeta Miqueas, cuando usted tiene esto en su mente y en su espíritu, de que ahora el varón tiene que salir de una mujer, usted va a entender que la promesa de Génesis 3:15, dada por Dios cuando le dijo al diablo, de la mujer, de la simiente de la mujer, no del hombre, de la simiente de la mujer va a salir uno que te va a dar un golpe mortal. Se está refiriendo a Cristo, amén. Y esa es la razón por la cual Cristo tiene que nacer de una mujer, del vientre de una mujer llamada María, pero María no era gentil, era que era judía. Por eso es que Cristo le dice a la samaritana, la salvación viene de donde, de María, no de los judíos, porque el pueblo de Israel, representado ese pueblo por María, y ahí es que nace el Salvador del mundo. Que es Cristo Jesús. Por eso cuando usted lee Apocalipsis capítulo 12, dice que Juan vio una visión de una mujer que estaba encinta, a punto de dar a luz un hijo. Lo compara con Miqueas, la profecía de Miqueas está ahí, Apocalipsis 12. Y dice que cuando llegó el momento, esta mujer dio a luz, ¿qué dio a luz? Un hijo varón. Y esa mujer que ha dado a luz un hijo varón, desde el punto de vista espiritual, se está refiriendo no a María, sino a la nación de Israel, que Dios la trata como una mujer y la llama su esposa. Y de ahí viene Cristo Jesús. Quiere decir que María representa a la nación de Israel, donde nace el Salvador del mundo. Aleluya. Y ese hijo varón fue que perseguido. Ya sabemos lo que le pasó a Jesucristo, pero cuando resucitó, mira a ver si no se cumple el Apocalipsis 12, que fue llevado a dónde. Dios se lo llevó. Y ahora la serpiente, Satanás,
está persiguiendo a la simiente de esa mujer, y ahí tenemos al pueblo hebreo cómo está sufriendo. Ahora, Dios le saca a la compañera idónea a Adán de una costilla y se la edifica, y ahí la tiene. Cuando usted ve a Cristo, y nosotros hoy nos proclamamos lo que dice la Biblia, que somos la iglesia, somos la novia, que vamos a ser la esposa del Cordero, tenemos que, para creer eso, para predicarlo, para estar seguros en esa palabra que predicamos y que creemos, tenemos que ir al Calvario, donde Jesucristo fue levantado en una cruz. Y ahí sí, la Biblia habla de muerte porque Cristo murió, porque ya el pecado estaba en nosotros. Ahora Dios nos hace caer en un sueño profundo a Cristo. Cristo tiene que gustar la muerte por todos nosotros, tanto la muerte física como la muerte espiritual. Porque la paga del pecado no se paga con una muerte física. Por eso es que Cristo, antes de morir físicamente, le dijo al Padre: ¿por qué me has abandonado? Hoy usted tiene que decirle: y yo, por nuestro pecado. Porque el castigo de nuestra paz fue sobre de él. Ahí Dios lo trata como el pecador más grande del mundo. ¿Por qué lo hizo? Por ti y por mí y por toda la humanidad. Amén. Pero después que Cristo muere físicamente, antes de bajarlo de la cruz, no fue Dios el que metió la mano en el costado de Cristo. Fue un soldado romano que, en la soberanía de Dios, dirigido por Dios, guiado por Dios, cogió una lanza. ¿Y qué fue lo que traspasó? El costado de Jesucristo. Aleluya. Y para mí fue el lado donde está en el corazón. Y dice que por aquella herida salió sangre y agua. Aleluya. Gloria a Jesús. La sangre preciosa de Jesucristo, por la cual hemos recibido la redención y el perdón de nuestros pecados. El agua habla de la limpieza que necesitamos, tipifica de la palabra, y el mismo que derramó la sangre es el mismo que nos sigue limpiando. Amén. Y ahora, basado en ese sufrimiento, hoy Cristo puede señalar a todos los creyentes: esa es mi novia que el Padre me ha dado. Esa es mi novia, con la cual yo me quiero casar. Aleluya. Gracias, Jesús. Voy a terminar con esta pregunta. ¿Qué se supone que la iglesia como cuerpo de Cristo dé a luz? Aleluya. Bueno, porque si somos la novia, ¿ah? Hay que hablar de parto también. Desde el punto de vista espiritual, tanto hombres como mujeres, aquí estamos preñados todos. Bueno, Pablo lo dijo a los Galatas, capítulo 4 y verso 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Amén. O sea que la iglesia, en Apocalipsis, los mensajes de las 7 iglesias, se llama a los vencedores. Estamos para dar a luz un hijo varón, y ese varón es Cristo Jesús. Porque Dios está llevando a cabo una obra en cada uno de nosotros, y es que cada uno de nosotros nos parezcamos a su Hijo Jesucristo. Por eso es que esto no tiene que ver nada con denominaciones ni religión. Eso es. Esto es asunto de la visión celestial.
Amén, aleluya. Que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Amén. Y como comienza esto es en el hogar, en la familia. ¿Por qué? Porque cuando Dios puso a Adán en el huerto del Edén, que significa placentero, o sea, la palabra Edén significa placentero, es un lugar donde hay reposo, donde hay abundancia, donde hay el suplir, donde hay paz, donde hay armonía, donde hay gozo. Ese huerto allí que Dios lo saca, lo pone allí, de toda la tierra, el planeta Tierra, escoge ese lugar para poner al hombre. Para mí, y órale a Dios por esto, para mí el huerto del Edén tipifica cada familia aquí en la tierra que nos hemos convertido es un pequeño huerto para Dios. Aleluya. Donde tenemos que creer en el suplir de Dios, tenemos que confiar en Dios, estar en el reposo de Dios que es Cristo, donde debe de haber armonía entre ambos, donde uno no es superior al otro, ni el otro es inferior al otro. En Cristo somos iguales. Amén. Y vamos a continuar esta palabra para que veamos el ministerio de Jesucristo. Me dan 10 minutos más. Amén, aleluya. ¿Se acuerdan la palabra pasada que yo ministré o que Dios nos dio sobre la caña cascada y el pablo que humea, que Jesús no vino a pagar? Y si en Cristo Dios vino a restaurar todas las cosas, aquí los hombres tenemos que entender que una de las cosas que vino Cristo a restaurar, a poner en su estado original, es a la mujer. Aleluya. Que los árabes y los judíos la tenían como un objeto. Claro, esto yo no lo puedo terminar hoy porque aquí pueden entonces irse al otro lado. Y aquí ninguno de los extremos sirve para Dios. Luego hablamos de después de la entrada del pecado, porque ellos tienen que hacer provisión para la mujer. Pero si usted se pone a mirar en Juan, el evangelista Juan, Dios tenía un plan, Jesucristo lo sabía, y para eso Cristo vino, a cumplir el plan de la voluntad de Dios. O sea, ya todo eso está estipulado. Los ángeles que están allá arriba, cuando ven a Cristo, saben que Él viene a cumplir la voluntad del Padre. Y que hay un tiempo. En el plan de Dios, todo tiene su tiempo. Si usted se coge a Cristo, cuando llega la boda de Caná, que en el evangelista Juan usted no va a ver la palabra milagro, sino el principio de señales. La palabra señal la que aparece. Quiere decir que detrás de ese acto sobrenatural que hace Cristo, hay una enseñanza para cada uno de nosotros. Porque es una señal. Lo que hay es que pedir a Dios que nos revele. Y cuando llega a la boda de Caná, allí estaba María con los discípulos de Jesucristo, y Jesucristo estaba también. Pero estaba en la 6 tinajas. Esa 6 tinajas la usaban los judíos para la purificación. Allí las echaban en agua, las llenaban de agua, y luego llega un ritual que le llamaban la purificación. Ellos usaban esa agua para bañar su cuerpo. Continuaremos con esta interesantísima ministración para gloria y honra de nuestro Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bendiciones a todos.